Padre, en estos momentos, antes de iniciar el mensaje, queremos colocar delante de ti a Iván y a Elaine, rogándote, Señor, que sus vidas puedan honrarte a ti, puedan ellos crecer en tu presencia, la imagen de tu Hijo Jesús. Ahora como esposos puedan ellos servirte también en la iglesia donde se están congregando. Pedimos, oh Padre, tu bendición sobre ellos, por favor. Y ahora, Padre, también para nosotros exponernos a tu palabra, rogamos, oh Señor, que tú uses tu palabra, que tú nos hables y nos toques, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Ustedes recuerdan, si no recuerdan, voy a recordarles que la semana pasada yo le mencioné que un dicho atribuido a Billy Graham, de que realmente no fue Billy Graham que lo dijo, sino fue su esposa que lo dijo, y lo dijo allá por los años 60. Ella dijo, y entonces Billy Graham en uno de sus libros lo registró, en uno de sus libros, por eso es que se piensa que fue él que lo dijo. Pero el dicho fue que si Dios no pasa juicio sobre los Estados Unidos, tendrá que excusarse con Sodoma y Gomorra. Y eso fue en los años 60. Parece que era profeta. Y no solamente eso, si el Señor no pasa juicio sobre República Dominicana, por los caminos que estamos yendo, definitivamente este gobierno está dando todas luces de iniquidad extrema con relación a las cosas antibíblicas. Pues también cabe decir lo mismo de nosotros como de muchísimos otros países. El mundo está de cabeza para abajo, definitivamente. Nosotros la semana pasada estuvimos meditando sobre Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y vimos que Noé es 10º desde Adán. Y la población creció rápidamente, como vimos en Génesis capítulo 6. Nosotros vimos que la población rápidamente se expandió. Recuerden que desde la creación de Adán hasta que vino el diluvio solamente pasaron 1656 años. Muy poco tiempo. La tierra se corrompió grandemente. Y dice la Escritura que el designio del corazón de los hombres es solamente y de continuo solamente el mal para el momento del diluvio, mostrando realmente que nosotros por naturaleza estamos completamente llenos de pecado. Toda nuestra naturaleza está corrompida. Y déjenme decirles, hermanos, cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, cada uno de nosotros tiene total potencial para cualquier tipo de maldad. Y el problema con nosotros, con muchos de nosotros creyentes, es que pensamos que nosotros ciertos pecados jamás los cometeríamos. Y esa es una grave forma de pensar en nuestro corazón. Nosotros tenemos el potencial para la más profunda maldad, porque estamos completamente corrompidos. Los teólogos le llaman depravación total. Todo lo que somos ha sido depravado. No es que nosotros somos
¿Hemos ya hecho todo tipo de maldad? Claro que no, claro que no. Ni siquiera muchos creyentes han hecho todo tipo de maldad. Y como algunos dicen, hasta Hitler amó a su familia. Pero tenemos el potencial. Y cuando nosotros pasamos juicio al hermano o a la hermana, al vecino o a la vecina, al compañero de trabajo, porque hizo tal o cual cosa, y nosotros lo miramos con desdeño, nosotros le pasamos juicio porque hizo o dejó de hacer tal cosa, nosotros nos estamos convirtiendo en jueces de esa persona, como si nosotros fuéramos mejores. No, nosotros tenemos el mismo potencial de maldad. Y esta gente en el tiempo de Noé, su inclinación era solamente el mal. El peor caos que el mundo ha conocido aún al día de hoy. Porque el Señor dice que cuando las condiciones de este mundo estén igual que las de Noé, entonces Él vendrá. Y si no ha venido, es porque todavía no estamos ahí. No hemos llegado a ese nivel de maldad como mundo. Y la verdad es sorprendente. Es sorprendente que todavía pueda haber más maldad en un mundo donde cada año hay 56 millones de asesinatos de niños en el vientre de su madre, y esos son los contabilizados. Cosa que quieren implementar aquí en República Dominicana por este gobierno actual. El otro también lo intentó. Pero ahora tenemos gente que están ferozmente desde sus posiciones del gobierno tratando de que esto suceda. ¿Puede haber más maldad? ¿Puede haber algo peor que en el corazón de un ser humano, un bebé indefenso en el vientre de su madre, despedazarlo? Hermanos, usted no puede pensar lo que es un aborto, lo que le llaman aborto, ese asesinato. A veces es que le cortan los miembros, los pedazos al bebé mientras está en el vientre. A veces sencillamente lo desgarran. Es algo horrible, es impensable. Y sin embargo, es lo que están proponiendo. Y eso sucede 56 millones de veces cada año en nuestro país. Pero el Señor pasó juicio. Y el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 3, dijo, serán 120 años los días del hombre. A partir de ese momento el Señor le estaba dando 120 años para que el hombre se arrepintiera de su pecado. Lo que queremos decir, amados hermanos, es que nosotros en este universo no somos nada. Somos pequeñitos. Esa es la Vía Láctea, que supuestamente, sí, que supuestamente tiene 100.000 millones de estrellas y planetas. 100.000 millones es un número que yo no lo puedo concebir en mi cabeza. 100.000 millones. Y nosotros, el sistema solar, somos solamente, miren, imperceptible en la galaxia. Y dicen los científicos que en el universo hay más de 100.000 millones de galaxias. Y la nuestra es una de las más pequeñas. Usted puede tratar de concebir en este universo tan grande lo que nosotros somos. En este sistema solar, miren lo que nosotros somos. Bueno, parece que no. Pasa por favor a la siguiente. Exacto. Ese es el Sol. Y los demás son todos los planetas. ¿Dónde está la Tierra? Mire,
Esa es la tierra. Eso es en el sistema solar. Creación de Dios, esta tierra. Y si nosotros regresamos atrás, miren, ¿dónde está el sistema solar? Y entonces, ¿qué somos nosotros en este universo que Dios creó? Bueno, si nosotros vamos a concentrarnos solamente en lo que es la parte material nuestra, pues no somos nada. Sin embargo, Dios decidió dirigir su atención a nosotros. Tan insignificantes dentro del inmenso universo, Dios dirigió su mirada a nosotros. Y Dios creó en esta tierra a Adán y Eva para que le fueran fieles, pero se pecaron. Y su descendencia hasta hoy se ha corrompido, igual que nosotros. Entonces el Señor nos manda una advertencia. Dice ahí el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. ¿Acaso el Señor tiene que darnos a nosotros avisos? ¿Acaso Dios tiene que darnos a nosotros advertencias sobre lo que Él va a hacer? Siendo Él el Dios soberano, absoluto, dueño del universo, siendo Él el alfarero, el que decide qué va a hacer con cada una de sus piezas de barro. ¿Tiene Dios que decir lo que Él va a hacer? Él es soberano. Él es el Rey de Reyes, el Rey del universo, el dueño del universo. Él es el que habita la eternidad. Él no habita en la eternidad, Él abarca la eternidad. La eternidad está dentro de Dios. Es algo que nosotros no podemos concebir. El hecho de que el Señor le haya dado 120 años más para que el hombre se arrepintiera es manifestación asombrosa de su bondad expresada a través de la misericordia. Dios detiene su juicio un tiempo más. Fíjense que el Señor dijo, es que la maldad del hombre ya llegó a su tope. Lo dijo, ¿verdad? Que los designios del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Ya la sentencia está declarada. Somos culpables. Sin embargo, Dios dice, les voy a dar 120 años más para que se arrepientan. Nuestro Dios es bueno de verdad. Es misericordioso de verdad. Y no solamente nos da 120 años para que nos arrepintamos, sino, en aquel tiempo, ¿verdad? Sino que construye un arca para que pudiera esa población ser salva en el arca. No solamente manifiesta misericordia reteniendo el juicio, sino que muestra gracia proveyendo un medio de salvación. El arca con una sola puerta. Entonces Noé, siendo advertido por Dios, preparó el arca, construyó el arca. Esto fue una advertencia para Noé y su familia, fue una advertencia para todo el mundo, porque acuérdense que Noé, dice la Escritura, que era pregonero de justicia, era predicador de justicia, cuando fue advertido. Cuando fue advertido, Noé construyó el arca porque fue advertido por Dios. ¿Qué significa una advertencia? Una advertencia, estimados, es un aviso o una notificación por anticipado de algún peligro o algún mal
Y fue justamente lo que Dios hizo con Noé y por medio de Noé. Un aviso anticipado de algún mal, un peligro, una advertencia. Ahora, ustedes saben que las advertencias se pueden convertir en amenazas. Porque es verdad que una advertencia es un aviso, pero la diferencia entre advertencia y amenaza depende de la actitud de las personas involucradas. La advertencia de Dios con relación al diluvio universal fue un aviso anticipado de su juicio a todo el mundo. Pero el Señor quería que ellos se convirtieran. Mientras tanto, Noé comenzó a construir el arca. Y poco a poco, año tras año, el arca iba avanzando. Se iba viendo cada vez más la estructura del arca. Y Noé predicando el evangelio. Arrepentimiento y gracia. Arrepentimiento, que se conviertan de sus caminos. Y he aquí el arca con una sola puerta. No hay más puertas, hay una sola. Por ahí es que hay que entrar. Ahí habrá salvación. Vendrá juicio a todo el mundo, pero si entras por esa puerta, serás salvo. En la medida que fue avanzando el tiempo y se fue acercando el momento de iniciar el diluvio, el momento de cerrar esa puerta, que fue Dios que la cerró, no Noé, la advertencia se estaba convirtiendo en amenaza. Y el día de hoy sigue siendo igual. Porque el apóstol Pedro dice que ya no va a ser con diluvio, porque fue la promesa de Dios a Noé, que más nunca iba a destruir el mundo con agua, pero su promesa es que lo va a destruir con fuego. Y así como en aquel tiempo nadie le creía a Noé, hoy nadie cree lo que la Escritura dice, que ese juicio vendrá y por fuego. Así como nadie podía concebir cómo era posible que iba a caer agua desde el cielo, cómo es posible que tan lejos del mar o de un lago el agua iba a subir de tal manera que este barco tan inmenso, es más, eso seguramente se va a hundir, no va a flotar. ¿Cómo es posible? Noé, tú estás loco. Acerca de cosas, dice ahí, acerca de cosas que aún no se veían. Versículo 7. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Cosas que aún no se veían. Pero antes de mirar las cosas que aún no se veían, vamos a mirar las cosas que sí ellos veían. Ellos veían la intrepidez de Noé en seguir avanzando la construcción de la arca. La intrepidez, la osadía, la valentía, el valor, el coraje de Noé en obedecer a Dios en medio de una generación tan perversa y tan mala. La sustancia de la fe de Noé. Y Noé creyó a pesar de que nadie podía imaginar la posibilidad de que el mundo se inundara, mucho menos tan lejos del mar. Eso veían. Y ellos no solamente veían la fe y la obediencia de Noé, sino veían la contratación del personal. Era imposible que un barco tan grande fuera construido por Noé y 3 hijos. Por lo tanto, él tuvo que contratar personal. Era necesario, era obligatorio. Claro, la Biblia no lo dice, pero es una deducción natural. Empleó gente para que le ayudaran a construir. Y ellos estaban siendo testigos de su propia salvación o de su propia destrucción mientras construían el arca.
Esa arca que nosotros vemos en la foto es una foto del arca que se construyó en Kentucky. Y para construirla duraron 1 año y medio con los instrumentos más avanzados de la ingeniería civil. Pero después que ya todo el material estaba preparado, después que todo el material estaba preparado y estaba en su sitio o estaba reservado para traerlo a la construcción, duraron 1 año y medio para construirla. Más de 1,000 personas estuvieron trabajando en esa construcción. Normalmente habían más de 300 obreros al mismo tiempo en el sitio de la construcción trabajando. Y trabajaron día y noche. A un costo de más de $100 millones fue lo que costó construir esa arca. Y todo de ahí en adelante lo que se ha gastado más. Ellos veían todos esos recursos siendo depositados en esta construcción. Ellos veían el respaldo de los hijos de Noé, ayudándole. Cuando llegó el diluvio, Sem tenía 100 años de edad. El respaldo de sus hijos, la predicación de Noé, pregonero de justicia según 2 de Pedro 2:5. El ejemplo de Noé y su comportamiento, la construcción del arca. Ellos estaban testificando, estaban viendo cómo esa arca iba tomando forma. No era un barco cualquiera. Estaban viendo la solidez de esa construcción. Tenía que resistir, tenía que ser sumamente sólida para poder resistir la violencia del mar en toda la convulsión que hubo seguramente durante el diluvio. Las divisiones dentro del arca veían todo eso. En la medida que se estaba completando la visión del arca y lo que representaba, ellos lo testificaban. Cosas que veían. Ahora, ¿qué es lo que no veían? No veían porque no creían el mensaje de Dios a través de Noé. Que el diluvio venía, que el juicio iba a ser ejecutado. Y que si no estaba en ese momento, si ya no había venido, era por misericordia de Dios. Y ese arca era testigo de su gracia. Ahí está. No es solamente para los animales, era para ellos. Pero sabemos que el Señor conocía lo que venía, que ninguno quería creer. Y todos rehusaron. El tamaño del arca. El arca es más o menos el tamaño del ancho de este salón. Aquí adentro hay cerca de 24 metros, 25 metros. El arca tenía unos 26 metros de ancho. El alto del arca era del mismo alto que este edificio completo. Pero en este muro del lado de atrás, que es el más alto, 16 metros de altura. Y la longitud del arca era para que este edificio completo fuera del tamaño del arca, necesitamos agregar un salón y medio de esto al final, del tamaño del arca. Eso fue construido por Noé. Estimados, es un testimonio, es un mensaje, es una realidad que viene. Y mis hermanos, por favor, a sus hijos chiquitos, a sus nietos, a sus sobrinos, no le presenten esta arca de Noé. Por cosas como esta que estamos viendo ahora mismo, es que eventualmente nuestros hijos al crecer pierden la fe. Porque nosotros le estamos presentando un cuento en vez de un relato.
Ese es un cuento. Y los niños, claro, cuando son chiquitos ven esos dibujos con muchos animalitos y muchos colores y dicen, wow, la divertida historia del arca de Noé. Un cuento. Y cuando van creciendo y van estando en el colegio y comienzan a percibir la realidad de las cosas, se dan cuenta que eso no es más que un cuento. Y entonces cuentos que la Biblia tiene son solamente cuentos. No es un relato de una realidad. Por lo tanto, no le presenten esas. Si usted los tiene en su casa, bótelos, ni siquiera los regale. Bótelos, rómpalos. Ese no es el mensaje. El arca tenía que ser tremendamente sólida para poder soportar el embate de ese juicio de Dios y poder sostenerse durante un año con todos esos animales y la familia de Noé hasta que pudieron salir. Eso no es un cuento. Entonces, vemos que, recuerden hermanos, bueno, ahí dice, para Noé seguía siendo aviso anticipado, para los corazones rebeldes e incrédulos era una amenaza. Como dice, ustedes saben hermanos, que a través de todas las culturas, no todas las culturas, de muchas culturas a través del mundo, hay relatos muy parecidos al de el diluvio. Relatos de un diluvio muy parecidos a lo que dice las Escrituras. Esta piedra fue encontrada en los ¿cómo se llama? En los excavaciones, gracias, del rey Arzubinapal, algo así. Me dio mucho trabajo poder recordar ese nombre. Pero aquí lo dice claramente, igual que muchos otros, que hubo un diluvio grande, que hubo juicio, que la gente se murió, que hubo un barco donde se salvaron la gente, se salvó a muchos animales. Si este tipo de exposiciones literarias y arqueológicas estuvieran defendiendo cualquier otro tipo de suceso, pues se tomaría como absoluta verdad ese suceso. Pero como es de la Biblia, todo el mundo la pone todos los expertos y científicos y académicos que no son cristianos, pues lo ponen en duda. Por todos los lados hay registro de que hubo un diluvio. Por la fe, Noé condenó el mundo. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, porque rehúsa creer, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando alguien rehúsa creer, es porque toma la decisión de hacerlo a pesar de las evidencias a favor de que crea. Y así hicieron ellos, rehusaron creer, y hoy la gente rehúsa creer. Rehúsa creer. Hubo testimonio del mensaje de Dios todo el tiempo, desde Adán hasta el diluvio. Hubo testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. El mensaje de la palabra de Dios estuvo presente, pero ellos rehusaron creer. Los mensajeros como instrumento de Dios estuvieron presentes.
Adán seguro que testificó. Enoc, que caminó con Dios y también predicó el juicio de Dios. Lo vemos y lo estudiamos ya hace unas semanas atrás. Igual que Enoc, también Noé caminó con Dios y también predicó la palabra de Dios. Noé todo esto lo hizo con temor. Él fue advertido por Dios y el temor de Dios inundó su corazón y su mente. Él fue sobrecogido por el mensaje de que Dios iba a destruir el mundo por causa del pecado. Estimados, esto es serio. Para mí, mientras yo estaba meditando sobre esto, me fue sobrecogiendo ese mismo pensamiento de solemnidad, de seriedad, de tristeza, de angustia, porque es lo que está sucediendo hoy también. Y por temor, él comenzó a preparar el arca. Porque escuchó y creyó a Dios, preparó el arca. Creyó que era verdad que ese juicio iba a venir. Creyó que era verdad que este barco que Dios le mandó a preparar iba a ser instrumento de salvación. Él creyó y preparó el arca para que fuera instrumento de salvación dentro del juicio de Dios. Hermanos, cuando nosotros analizamos bien el tiempo que pasó desde la creación de Adán hasta el momento del diluvio, miren, cuando Adán murió, había vivido 223 años al mismo tiempo que Matusalén. Recuerden que Matusalén fue hijo de Enoc. Y Matusalén murió el mismo año que comenzó el diluvio. O sea que Adán coincidió con Matusalén en esta tierra 223 años y después vino el diluvio. O sea, si nosotros vemos en esto 2 vidas y vino el juicio para destruir el mundo completo. Eso es sobrecogedor. Es un pensamiento serio. El Señor ha tenido mucha misericordia de este mundo que ha esperado 4,000 y pico de años más. Y sigue esperando. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú estás aquí hoy y todavía no te has arrepentido, necesitas hacerlo. El juicio viene. No seas como aquellos que no creyeron a Noé y recibieron el juicio sobre ellos, cosa que Dios no quería. Después de haberlos hallado culpables, dijo: todavía les doy 120 años más para que se arrepientan. Y no lo hicieron. ¿Y cuántos de ustedes aquí en nuestra iglesia que están año tras año, muchos jóvenes, niños, que han crecido entre nosotros, adolescentes, ya hombres y mujeres que dudan de la palabra de Dios? Ustedes vienen, ustedes ya se sientan aquí y escuchan los mensajes, pero dudan. Y nuestros jóvenes llegan a las universidades y comienzan a abandonar la fe. Porque dudan, rehúsan creer la palabra. Porque en las universidades atacan intelectualmente nuestra creencia. Ustedes saben que yo también pasé por la universidad siendo creyente. Yo también recibí ataques siendo creyente. Yo también recibí esos fuertes ataques en contra de mi fe. Pero ustedes saben lo que yo hice. Y perdonen que me tome como ejemplo, pero muchos de ustedes también lo han hecho. Estudié. Busqué cuáles son
¿Cuál es la defensa de mi fe? Y déjeme decirle, nuestra fe, amados hermanos, esa es una fe razonada. Cuando ahí en el primer versículo de Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la realidad de lo que esperamos. O sea, la fe es nada, no podemos tocarle físicamente, pero lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios lo dice. Y Dios tiene un récord impecable de cumplimiento de su palabra. Y cuando nosotros estudiamos el récord de Dios de cumplimiento de su palabra, letra por letra, tilde por tilde, cumpliendo cada una de las promesas, cada una de las profecías al pie de la letra, cuando analizamos eso, tú dices, yo puedo creerlo. Todas las cosas que vienen ya para el futuro, yo las creo. ¿Por qué? Porque todo lo que fue profetizado en el pasado y se cumplió perfectamente. Dios tiene un récord impecable con relación a su fe, a su palabra. Por lo tanto, yo puedo creer cosas que no veo, puedo aceptar cosas que yo espero, porque Dios lo dice. Si lo dice otro disparatoso, no. Pero si Dios lo dice, sí. Por más absurdo que pueda parecer, que este mundo va a ser destruido por fuego, que va a caer fuego del cielo, va a salir fuego de la tierra. Nosotros hoy en día podemos pensar en muchas cosas, volcanes que explotan. Yo no sé si ustedes vieron hace como un par de años atrás en Hawái. En cualquier sitio de Hawái, de repente se abría la tierra y salía lava candente por todos los lados. No exactamente por todos los lados, pero ustedes saben lo que quiero decir. Y caer fuego del cielo, cuando explotó en 1980, cuando explotó el volcán del monte Santa Elena, eso fue horrible. Las cenizas viajaron a más de 900 kilómetros por hora y alcanzaron miles de kilómetros de distancia. En segundos la destrucción fue absolutamente atómica, prácticamente. Nosotros podemos creer ese tipo de cosas. Podemos creer que asteroides pueden caer del cielo. Podemos creer muchas otras cosas. Pero hay gente que absolutamente no cree, no acepta que Dios realmente, que hasta dudan de su existencia. Pero Noé tuvo temor, creyó a Dios y por lo tanto preparó el arca. Y entonces Noé fue justificado por su fe. Las Escrituras dicen en Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, a ver qué hay de ella. Y todos nosotros sabemos, y fulano de tal o fulana de tal es creyente. ¿Cómo nosotros podemos saber si una persona es creyente o no? Solamente el Señor sabe a quién es que realmente salvó. Ahora nosotros podemos ser testigos de una vida. Y si hay una persona que de boca dice que es creyente, pero su vida evidencia completamente lo contrario, o no hay ninguna evidencia de que lo sea, nosotros sencillamente podemos analizar los hechos delante de nosotros y decir, si lo es no sé, pero yo no veo evidencia de ello. Pero Noé creyó a Dios. Y al creer a Dios, obedeció a Dios. El Señor lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, deja verlo en la práctica, en tu vida diaria,
que realmente Dios es tu Dios, que el Señor Jesús es tu Salvador, que Él es amo de tu vida, de tus pensamientos, de tus prioridades, de tus planes, de tus negocios, de tu empleo, de tu familia, de tu entretenimiento. Ustedes saben que Noé fue salvo con sus 3 hijos. Su papá, Lamec, murió 5 años antes del diluvio. Estuve analizando eso, fue interesante. Todos los que estaban antes de él, excepto por Enoc, que fue llevado por Dios, todos los antes de Lamec murieron con 900 y pico de años. Lamec murió 5 años antes, y 5 años antes incluso de Matusalén, con 777 años. Casi 200 años menos que el resto de la gente. 150 años menos. ¿Por qué? Pero no dice nada de la mamá de Noé. ¿Y qué pasa con la familia de sus nueras? ¿Y qué pasa con los hermanos de Noé? La familia de las esposas de sus hijos, sus hermanos, sus padres. ¿Qué pasó con todos ellos? Rehusaron creer. Y una vez cerró la puerta del arca y el agua comenzó a subir, y esa gente ya definitivamente sabían que el juicio estaba presente, y comenzaron a tocar la puerta y comenzaron a golpear el arca para que le abrieran la puerta. No estaba ya en manos de Noé. 120 años el Señor les dio para que se arrepintieran. Rehusaron creer. Y hoy día nosotros somos justificados pues por la fe. Y cuando somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Él. Y paz para con Dios por medio exclusivamente, solamente, únicamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y si quieres venir al Padre, no hay otra vía. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios, preparó el arca en que él y su casa habían de ser salvos. Y por esa misma fe condenó el mundo. Condenó al mundo porque él creyó. Él teniendo el mismo corazón que todos los demás vivientes en ese momento. Él creyó. Mostrando que todos los demás pudieron haber creído, pero rehusaron creer. Como algunos de nuestros familiares rehusan creer. Y por esa misma fe, el Señor lo justificó, porque creyó. Y su fe fue evidenciada, fue manifestada en obediencia, porque Él con temor preparó el arca. Amados hermanos, la verdad es que pensando en la realidad, en estas verdades, ¿por qué tenemos esta porción en las Escrituras, en Hebreos? Toda esta lista de hombres y mujeres que creyeron a Dios. ¿Por qué la tenemos? Bueno, porque las dudas son obstáculo para nosotros andar con Cristo y en Cristo. Entonces, con estos
con estos testimonios de estas personas que creyeron a Dios, nosotros somos motivados a creer también, sin importar lo que nuestros ojos y nuestros sentidos ven y sientan, o no vean y no sientan. Creer a Dios es nuestra única alternativa para una vida que realmente le agrade, una vida de obediencia, una vida que manifiesta la gloria de Cristo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu Hijo amado, por tu palabra y por las advertencias que tú nos das y por las manifestaciones de misericordia y gracia. Tu palabra dice que tu Hijo Jesús es la única puerta y todo el que por Él entra tiene vida eterna. Por eso Noé, su familia fue salvo. Por eso todos esos animales fueron salvos. Y todos los demás tenían oportunidad, pero rehusaron creer. Señor, si hay alguien esta mañana aquí presente o escuchándonos a través del internet, pedimos, oh Padre, que si hay alguien que todavía no ha creído, todavía no ha dado el paso, pedimos que tú le muevas ahora. Dices tú en tu palabra que nadie puede venir al Hijo si tú, oh Padre, no lo traes. Por eso pedimos en el nombre de Él que tú los traigas a Cristo, para salvación de sus almas, pero para gloria de tu nombre, al salvarles y al transformarles, como evidencia, Señor, de que el Evangelio es realmente glorioso. Testifica de tu misericordia y tu gracia. Te lo pedimos, por favor, Padre. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento, queremos invitarte a que tomes la decisión ahora. Toma la decisión ahora. Si deseas entregarte al Señor Jesús, ahora, en esta mañana, queremos orar contigo. Pero necesitamos ver tu mano para poder acercarnos a ti y orar contigo. ¿Hay alguien aquí esta mañana que quisiera entregarse al Señor Jesús? Si levantas tu mano, nos acercaremos a ti para orar contigo. ¿Hay alguien? Sencillamente vamos a orar contigo para mostrarte cómo entregarte al Señor Jesús. ¿Alguien? Si no hay nadie, si quizás estás escuchando este mensaje allá en tu casa, mientras manejas, en cualquier sitio que estés, entrégate al Señor Jesús en arrepentimiento de tus pecados. Entrégate a Él. Bien, Padre, gracias por tu palabra. Glorifícate, Señor, salvando y transformándonos. De nuevo es por tu Hijo Jesús. Amén.